Assalamu alaikum, espero que todos estéis bien. En este nuevo vídeo voy a desmontar la doctrina fundamental del cristianismo. Os advierto de que no es un vídeo apto para los cristianos islamófobos. El cristianismo tiene la doctrina de la Trinidad, en la que Dios se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comparemos este concepto de tres deidades relacionadas entre sí con las religiones paganas. En el antiguo Egipto existía la trinidad de Amón, Ra y Ptah. Un himno egipcio dice: todos los dioses son tres: Amón, Ra y Ptah. En la antigua Babilonia se adoraba la trinidad de Nana, Shamash e Istar. Para más detalles sobre las divinidades babilónicas, os recomiendo ver mi anterior vídeo. El hinduismo tiene el concepto de Trimurti, en la cual el dios supremo Brahman se dice que se manifestó en tres formas: Brahma, Vishnu y Shiva. El texto hindú Padma Purana dice: él es el dios eterno, convertido en tres dioses: Brahma, Vishnu y Shiva. Los griegos tenían la diosa Hécate, a la cual describían de esta manera: apareces en la noche, de triple resonancia, de tres voces, de tres cabezas, de tres extremos, de tres caras, tres cuellos y tres caminos. Los romanos veneraban a Diana, también conocida como Diva Triformis, que significa diosa triforme. El poeta romano Horacio le dedica el siguiente poema: oh diosa triforme, protectora de los montes, virgen de los bosques, que tres veces llama, tuyo ha de ser el pino. Incluso tribus del noreste de Europa adoraban una trinidad formada por divinidades femeninas llamada Matronae. Los persas tenían la tríada formada por Ahura Mazda, Mitra y Anahita. En una antigua inscripción pone que Ahura Mazda, Anahita y Mitra a mí me protejan de todo mal. Podemos observar que el concepto de tres divinidades relacionadas entre sí es un fenómeno antiguo que estuvo presente en diferentes religiones paganas en todo el mundo. El filósofo griego Aristóteles dijo lo siguiente sobre el significado místico del número 3. Tal y como dicen también los pitagóricos, el todo y todas las cosas quedan definidos por el 3, pues fin, medio y principio contienen el número del todos, y esas tres cosas constituyen el número de la tríada. Por eso, habiendo recibido de la naturaleza, como si dijéramos, sus leyes, nos servimos también de ese número en el culto de los dioses. Generalmente, para demostrar y fundamentar una doctrina, hay que basarse en las escrituras. Pero el caso de la Trinidad es un caso bastante peculiar, porque la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. No hay ni un solo texto que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero un solo Dios, porque eso es la definición de la Trinidad. Probablemente algún cristiano se estará tirando de los pelos ahora mismo. Probablemente alguno querrá llevarme la contraria diciéndome que sí, que la Biblia menciona explícitamente la Trinidad, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Si piensas así, déjame preguntarte una cosa. ¿Estás seguro de que quieres que analice este texto?
Muy bien, pues allá vamos. Para empezar, me gustaría decir de que el pasaje de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, es una interpolación. Y con interpolación me refiero a que fue un texto añadido a la Biblia para apoyar la doctrina de la Trinidad. Es un texto amañado, tergiversado, manipulado. Y ahora mismo lo voy a demostrar con pruebas que ningún trinitario se atreverá a refutarme, porque no hay nada que decir. Empecemos por las evidencias internas. Ahora os expondré varias Biblias que representan tanto el lado católico como el lado protestante. Empecemos por el lado católico. La Nueva Biblia de Jerusalén dice lo siguiente en su pie de página. Los manuscritos de la Vulgata latina añaden la frase siguiente: dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Y qué significa añadir? Significa agregar, sumar, incorporar algo que no estuvo en el texto original, lo que equivaldría a manipular las escrituras. El libro del pueblo de Dios dice algo semejante. Tengo otra Biblia católica traducida al francés que data del año 1932. Esta Biblia añade la coma juanina entre corchetes y en el pie de página explica lo siguiente. Las palabras entre corchetes no se encuentran en ningún manuscrito anterior al siglo XV y en ningún manuscrito de la Vulgata anterior al siglo VIII. Curioso, ¿verdad? Esos son muchos siglos después de Cristo. Ahora veamos qué dicen las Biblias protestantes. Por ejemplo, la versión King James, o conocida en español como la versión del Rey Jacobo, añade la coma juanina como si fuese la palabra indiscutible de Dios, sin pies de página, sin comentarios, sin nada. Si tomamos la Biblia de estudio Andrews, basada en el texto de Reina Valera 1995, también encontramos la coma juanina, pero esta vez con un pie de página. Al menos tuvieron la decencia de reconocer que el pasaje de la Trinidad no aparece sino en manuscritos muy tardíos. Si tomamos otra Biblia protestante como la Nueva Biblia al Día, encontramos de que este pasaje es completamente diferente y alternativo. La Biblia de estudio MacArthur, basada en la versión Reina Valera 1960, tiene el mejor pie de página que he leído sobre la coma juanina. La evidencia externa de los manuscritos no favorece que hayan formado parte de la epístola original. No aparecen en ningún manuscrito griego anterior al siglo X después de Cristo. Solo 8 manuscritos bastante tardíos contienen este texto que parece corresponder a la revisión de una revisión posterior de la Vulgata como traducción de la Biblia al latín. Además, 4 de esos 8 manuscritos contienen una lectura diferente del pasaje que se incluye como una nota al margen que se añadió más tarde al manuscrito. Ningún líder eclesiástico o que hablara griego o latín, ni siquiera los que participaron en las controversias trinitarias, lo citan. La evidencia interna también milita en contra de su presencia, ya que interrumpen la secuencia de ideas del escritor. Lo más probable es que las palabras fueron añadidas mucho más tarde al texto. Yo creo que esto lo deja bastante claro. Hay que ser realmente un ciego fanático para negar la corrupción de la Biblia. Por poner más ejemplos, la traducción del Nuevo Mundo dice otra cosa en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y si consultamos otra Biblia, titulada Sagrada Biblia, que es la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, veremos de que también dice otra cosa diferente. En el caso de que haya algún apologeta o hater que siga negando la corrupción de la Biblia con todas estas pruebas internas que estoy mostrando,
A continuación expondré algunas pruebas históricas, basadas en testimonios y trabajos de grandes eruditos del cristianismo. Clemente de Alejandría cita esta versión, porque hay tres que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. Ni un solo padre de la Iglesia citó estos versículos en defensa de la doctrina de la Trinidad, lo cual sorprende, ya que estos versículos son la única fórmula trinitaria específica y explícita en toda la Biblia. Tertuliano, Cipriano y Agustín revelan que el pasaje no estaba en las primeras versiones del latín antiguo del Nuevo Testamento. La Vulgata de Jerónimo tampoco contenía el pasaje. El manuscrito griego más antiguo que contiene el pasaje es un manuscrito del siglo X, en el que estos versículos se agregan como parte de una lectura alternativa. De 5.400 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento, solo 8 contienen la coma joánica, del siglo XV o XVI. Erasmo de Róterdam omitió el pasaje en sus dos primeras ediciones del Nuevo Testamento griego. Y él mismo dice lo siguiente: solo diré que examiné en varias ocasiones más de 7 manuscritos y no encontré en ninguno de ellos lo que leímos en nuestros textos. Si me hubiera encontrado con un manuscrito que tuviera la lectura en nuestros textos, habría agregado la frase que falta en los demás por la fuerza de ese. Como eso no sucedió, hice lo único posible e indiqué lo que faltaba en los textos griegos. Y en la era moderna encontramos a eminentes eruditos bíblicos como Bruce Metzger, que dicen lo siguiente: de los aproximadamente 5.000 manuscritos griegos de todo el Nuevo Testamento, o partes del mismo que se conocen hoy en día, no hay 2 que coincidan exactamente en todos los detalles. Después de todas estas pruebas que demuestran la falsedad de la Trinidad, seguro que habrá alguno diciendo que hay otros versículos que demuestran esta doctrina. Muchos suelen citar Juan 1.1 para demostrar la Trinidad, pero no saben de que Juan 1.1 es un plagio de la obra de Filón de Alejandría, que podemos encontrar en su obra titulada La creación del mundo. Para más detalles, os recomiendo ver el vídeo donde desmonto el Evangelio según Juan. Otro versículo en el que suelen basarse es Juan capítulo 10, versículo 30, donde dice: yo y el Padre somos uno. Según los cristianos, aquí Jesucristo está diciendo que Él es Dios, y que de algún modo revela parte de la Trinidad. Pero ese argumento es muy fácil de desmontar, porque en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 21 al 23, dice lo siguiente: Jesús pide lo siguiente para sus discípulos: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Si seguimos el razonamiento que utilizan los cristianos acerca de Juan capítulo 10 versículo 30, sería lógico concluir que los discípulos también son dioses, y en este caso ya no habría 3 dioses, sino 15: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los 12 discípulos. Otro versículo que utilizan para demostrar entre comillas la Trinidad es Mateo capítulo 28 versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando los cristianos me citan este versículo, les digo: vale, muy bien, aquí se mencionan a 3 entidades, pero ¿dónde dice que son uno? ¿Dónde dice que los 3 son un Dios? Porque la definición de Trinidad es eso: 3 personas diferentes formando un Dios. Como veis, no hay absolutamente nada en la Biblia que demuestre la Trinidad.
Deseo que os haya gustado el vídeo y espero con ansias comentarios de cristianos que me refuten los argumentos que he expuesto. Que la paz sea con todos vosotros.